Arratsaldeon denoi, Mahaiburu Andrea. Quisiera empezar trasladando en primer lugar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y nuestra más firme condena del genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Los recientes acontecimientos durante la vuelta demuestran, en nuestra opinión, que la gente no está dispuesta a que se mire hacia otro lado y la ciudadanía espera el apoyo de las instituciones en esa denuncia y el apoyo de las y los políticos, no declaraciones que los sitúen como violentos simplemente por salir a la calle a denunciar la barbarie a la que estamos asistiendo. Ese es el primer error que nosotros le queremos recriminar al Lehendakari y a este Gobierno en el inicio del curso político, porque hemos visto que mientras la ciudadanía vasca se levantaba contra el genocidio, el Lehendakari Pradales, el consejero Zupiria, hablaban de espectáculo bochornoso o de vergüenza ajena ante lo que, en nuestra opinión, eran claras muestras de indignación de la gente. Creo que quienes se manifiestan deben tener todo el respeto y el apoyo de los representantes públicos. No se puede criminalizar a quienes se manifiestan y menos con lo que está pasando. La incertidumbre, la ruptura del multilateralismo internacional, a la que ha hecho referencia el Lehendakari esta mañana, tiene responsables concretos. Desde luego, el fundamental son los Estados Unidos de América y su política, no solo proteccionista, sino también imperialista. Pero las posiciones de la Unión Europea, en las que se han referenciado ustedes, distan cada vez más de esos valores mencionados por el propio Lehendakari esta mañana. La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, está vaciando de contenido esos valores. En nombre de una falsa autonomía estratégica, lo que se impulsa no es más democracia, ni más justicia social, ni más multilateralismo, es más gasto militar, más dependencia de la OTAN y más negocio para la industria armamentística controlada por los Estados Unidos. El Gobierno vasco debería rechazar el rearme de la Unión Europea, la escalada bélica y la propia existencia de la OTAN. A partir de ahí, creo que el discurso del Lehendakari ha estado lleno de autobombo y, desde luego, totalmente vacío de autocrítica. Yo estoy convencido de que hay una Euskadi que no se reconoce en el discurso que hemos escuchado esta mañana, en nuestra opinión autocomplaciente, y que pretende hacernos olvidar los problemas que a diario sufre la gente trabajadora en este país. La gente sigue viviendo con listas de espera en Osakidetza, con alquileres imposibles, con leoninas hipotecas con los bancos, con jóvenes que no pueden emanciparse y con familias cada vez un poquito más ahogadas económicamente. Frente a esa Euskadi, creo que el Gobierno vasco no tiene intención de sacar la vivienda de la lógica del mercado ni tratarla como lo que debería ser, un derecho básico. Prefiere seguir protegiendo el negocio de unos pocos, porque se insiste en las fórmulas que ya sabemos fracasadas de facilitar las cosas a quienes hacen de la vivienda un negocio y de la fórmula del endeudamiento de las personas con los bancos. No podemos depender de quienes hacen negocio con la vivienda para impulsar el necesario parque público de vivienda. Necesitamos, sí, un parque público robusto de vivienda que incluya la utilización de las viviendas vacías a las que no se quiere meter mano. Necesitamos topar ya los precios de los alquileres y necesitamos garantizar el fin social de la vivienda que no se está garantizando. Esta mañana el Lehendakari nos ha recordado una vez más que los recursos públicos son finitos, ya lo sabemos, y que dependen de la fortaleza económica y empresarial. Pero de poco sirve presumir de fortaleza si la riqueza que genera el trabajo se queda en unas pocas manos. Eso no sería fortaleza, eso sería desigualdad e injusticia, por muy bien que vaya el rating económico al que ha hecho usted referencia esta mañana, señor Lehendakari. Su Gobierno reclama competencias y habla de autogobierno. Y además parece que hoy le han entrado las prisas, pero olvida deliberadamente que en Euskadi contamos con la principal herramienta política para distribuir la riqueza y fortalecer precisamente los servicios públicos. Una fiscalidad justa y hoy Euskadi no la tiene en absoluto. Aquí la clase trabajadora sigue aportando mucho más que los grandes beneficios empresariales o que el capital acumulado. Esa es la verdadera brecha que no se quiere resolver
y para la que este país tiene competencias. ¿Los recursos son finitos? Sí, nos faltan competencias, pero su partido, el partido del Lehendakari, pretende utilizar las competencias vascas para rebajar el impuesto a la banca de la mano de una de esas consultoras donde trabajan exconsejeros o exconsejeras del Gobierno vasco, y con la coartada de que no hay recursos o que son finitos, pues, por ejemplo, se niegan a complementar las pensiones que reclaman miles de personas pensionistas con sus firmas y de la que debatiremos la semana que viene, algo para lo que contamos con competencias perfectamente. Pero lo que no hacen es exigir a quienes más tienen que aporten más, aumentando con ello la capacidad económica para la protección pública a las personas. En sanidad tenemos que decir que no ha cambiado nada. El Pacto de Salud sentó sí a la patronal y dejó fuera a plataformas que llevaban años defendiendo Osakidetza en la calle. El Gobierno vasco vino presumiendo de amplio consenso antes siquiera de que se dieran los debates, pero creo que la realidad ha sido otra. Media docena de actores importantes se descolgaron, entre ellos sindicatos clave como SACHE, el sindicato mayoritario en nuestra sanidad pública y creo que poco sospechoso de ultraizquierdista. Eso no es un pacto de país, no ha cambiado nada y creemos además que es un pacto que ha dejado la puerta abierta al negocio sanitario privado. En cuanto a la educación, ustedes ponen ahora en marcha otra mesa, una nueva mesa, ahora para abordar la segregación escolar, cuando han venido flexibilizando en el último año las escasas medidas puestas en marcha para hacer frente a esa segregación escolar, o cuando han vaciado totalmente de contenido el pacto educativo. Si Euskadi presenta uno de los índices más altos de segregación escolar de todo el Estado, es gracias a las políticas de este Gobierno y de los gobiernos precedentes de los mismos colores. Y está más que demostrado que la segregación y la escuela privada concertada que ustedes tanto miman están muy unidas. Y de ahí no solo la alta segregación, sino también el deterioro de los resultados educativos. ¿Por qué no se impulsa un proceso firme de publificación para consolidar un sistema educativo público potente? ¿Por qué ni tan siquiera se garantizan plazas públicas suficientes? ¿Por qué se sigue regando con recursos económicos a una escuela privada concertada para sostenerla artificialmente ante la falta de natalidad? Tenemos la educación más privatizada de toda Europa, sostenida con dinero público, y creo que está muy claro que esa va a seguir siendo la apuesta de este Gobierno, por mucho que se ponga en marcha una mesa contra la segregación que seguramente acabará en un pacto más bien de escaparate. Por otro lado, señor Lehendakari, Euskadi está muy lejos de ser una potencia verde o de liderar la transición ecológica en Europa. Mientras la crisis climática avanza inexorablemente, Euskadi sigue a la cola en renovables. Apenas alcanzamos un 17% de generación renovable, por debajo incluso de los objetivos que ustedes mismos habían fijado para el pasado año 2024. Es decir, ni siquiera se cumplen con los propios planes del Gobierno. Y aquí no encontramos nada de autocrítica tampoco en el discurso del Lehendakari. Más bien, parece que es más fácil buscar responsabilidades siempre fuera. Necesitamos un despliegue democrático de energías limpias, con control público y planificación de consumo energético, porque además el consumo energético no puede crecer ilimitadamente sin consecuencias nefastas para el cambio climático. Y mire, Lehendakari, lo cierto es que cada día que pasa mi grupo se siente más alejado del Gobierno vasco. Y lo vemos especialmente en algunos discursos que les estamos escuchando en los últimos meses, cada vez más cerca del neoliberalismo económico, eso sí, y más lejos de ese ala humanista. Pero estamos escuchando discursos por parte, en especial, de la principal formación política del Gobierno, pues que no distan mucho de algunos discursos anti-inmigración a los que estamos acostumbrados. No comprendemos que se esté tratando la migración como mera mano de obra, como si fueran una herramienta para los empresarios de este país. Formar en origen y que vengan solo los que nos interesan que vengan, o mejor dicho,
los que a los empresarios les interesa que vengan. Nosotros pensamos que ese tipo de políticas son selectivas y pensamos que debilitan la cohesión social. Nos dice, o nos ha dicho esta mañana, que África ejerce presión migratoria. África lo que está siendo es expoliada por el capitalismo europeo, entre otros, y por las multinacionales de Occidente. Para nosotros el problema real, al que se le tiene que dar solución desde Euskadi, no son los inmigrantes que llegan, sino las políticas y recursos de acogida para acabar con las desigualdades estructurales a las que se encuentran estas personas una vez que llegan aquí. Este Gobierno nos ha anunciado hoy una nueva mesa. La verdad es que nos están acostumbrando a anunciar mesas que además creo que sacan los debates del Parlamento y que se hacen a medidas del Gobierno. Vemos que son mesas hechas ad hoc para el Gobierno y que solo sirven para desplegar toda la potencia propagandística del propio Gobierno. Y además enumeran en este tipo de debates, lo ha hecho esta mañana otra vez, las acciones del Gobierno, vienen a repetir que todo va bien, que lo hacen bien. Y nosotros vemos que la gente se sigue enfrentando a esas listas de espera en Osakidetza, a esos alquileres imposibles, a empleos cuya calidad, a pesar de los avances de los últimos años, contrastan con los beneficios crecientes de empresas y bancos. Y también el Lehendakari ha hecho referencia a sus palabras en el debate de investidura hace un año. En aquella ocasión, yo lo que le trasladé al Lehendakari y al conjunto del Gobierno vasco es que si el Gobierno quería ganarse nuestra confianza, debería plantear un modelo de país articulado sobre lo público. Nosotros hablamos de un sistema público potente, universal, capaz de garantizar derechos y condiciones de vida digna en todos los ámbitos. Un sistema que garantice el acceso de todas las personas a todo aquello que necesitamos para vivir dignamente. Vivienda, sanidad, educación, cuidados, transporte, cultura, energía. Bueno, un año después nosotros podemos decir que ustedes están muy lejos de ofrecer esto, aunque hablen de servicios públicos en sus intervenciones. Al contrario, nos plantean un modelo de país articulado en eso que ustedes han llamado colaboración público-privada, donde nosotros lo que vemos es que algunos hacen negocio con los recursos públicos y con los servicios públicos. Así que cuando el Lehendakari nos apela al entendimiento en materia de autogobierno y de renovación del Estatuto, nosotros no podemos obviar cómo ustedes utilizan el autogobierno y las competencias que ya nos da el Estatuto. Para nosotros el debate estatutario no se puede hacer en abstracto, sino para hablar de cómo se utilizan las competencias y el autogobierno, porque es ahí donde vemos diferencias sustanciales con el Gobierno del señor Pradales. Señor Lehendakari, nuestra representación es modesta en este Parlamento. Intentamos trabajar con humildad porque entendemos que es un valor positivo, pero también con la firme voluntad de ser útiles, pero útiles a aquello en lo que creemos, útiles a un cambio de modelo que no compartimos, no útiles al mantenimiento de las élites que vienen dominando Euskadi hace 4 décadas, que es lo que sí entendemos que hace este Gobierno, a lo que se dedica este Gobierno. Y ciertamente lo que está en juego no es solo otro año de legislatura, sino la capacidad de Euskadi de responder con dignidad a retos como la crisis climática, la precariedad, la desigualdad social, el problema de la vivienda. Ese es nuestro compromiso a la hora de abordar el debate estatutario, reforzar lo público, ensanchar derechos y abrir futuro. Ahí es donde nosotros vamos a estar en el debate estatutario en esta legislatura, en este curso político. Vamos a ver si se hablan de esos contenidos o simplemente sigue siendo un arma arrojadiza para no avanzar nada en derechos para la sociedad vasca. Eskerrik asko, Hernández jauna. Euskal Talde Popularraren